Buen día, mi nombre es Vázquez Moreno Luis Fernando. Soy estudiante de la Universidad de Guanajuato, de la División de Ingenierías Campus Irapuato Salamanca. Y hoy les vengo a hablar sobre el tema de la selección del generador de la materia de centrales eléctricas. A grandes rasgos, un generador es una máquina eléctrica rotativa que transforma energía mecánica en energía eléctrica. Existen dos grandes ramas. La primera, que son los alternadores, generan electricidad en corriente alterna, y la segunda, que son los dínamos, que generan electricidad en corriente continua. Los generadores de las centrales eléctricas, la mayoría son de corriente alterna síncrona, lo que significa que giran a la velocidad de sincronismo, que está relacionada con el número de polos que tiene la máquina y la frecuencia de la fuerza electromotriz. El generador de corriente alterna, el alternador. La estructura del alternador cuenta con dos partes muy importantes. La primera, que es el estator, es la parte fija exterior de la máquina. Está formada por una carcasa metálica que sirve de soporte. En su interior encontramos el núcleo del inducido, con forma de corona y ranuras longitudinales, donde se alojan los conductores del enrollamiento inducido. El rotor es la parte móvil que gira dentro del estator. Contiene el sistema inductor y los anillos de rozamiento, mediante los cuales se alimenta el sistema inductor. En función de la velocidad de la máquina hay dos formas constructivas. Aquí viene una de las selecciones importantes, ya que podemos contar con dos tipos de rotores. El primero es el rotor de polos salidos o rueda polar. Se utiliza en turbinas hidráulicas o motores térmicos para sistemas de baja velocidad. El rotor de polos lisos se utiliza para turbinas de vapor y gas. Pueden girar a 3000, 1500 o 1000 revoluciones por minuto, en función de los polos que tenga. El alternador es una máquina eléctrica rotativa síncrona, que necesita de una corriente de excitación en el bobinaje del inductor para generar el campo eléctrico y funcionar. Su diagrama de funcionamiento es el siguiente, donde vemos que en el rotor necesita una corriente de excitación y un movimiento de rotación, donde pasa a la caja de generador DCA alternador, donde se inducen los campos magnéticos hacia el estator. Máquina motriz. Una máquina motriz es un sistema que absorbe la energía de un fluido y la emite al exterior en forma de trabajo mecánico. Los alternadores están acoplados a una máquina motriz que les genera la energía mecánica en forma de rotación, a través de turbinas. El acoplamiento de la turbina se producirá cuando el eje de la misma alcance la velocidad de sincronismo del generador. De esta forma, se comienza a producir la energía eléctrica con la misma frecuencia que la red. Como consecuencia, dicho acoplamiento supone otro requisito a cumplir. A la hora de llevar a cabo el arranque de una instalación eléctrica se necesita un regulador de velocidad que funcione con el regulador de carga de la central. Según la máquina motriz tenemos tres tipos. Esta también es una selección muy importante, ya que dependerá de la central eléctrica que vayamos a instalar. Por ejemplo, las máquinas de vapor se acoplan directamente al alternador, generan una velocidad de giro baja y necesitan un volante de inercia para generar una rotación uniforme. Por otro lado, las de combustión interna se acoplan directamente y sus características son muy similares a las de las máquinas de vapor. Las turbinas hidráulicas, la velocidad de funcionamiento tiene un rango muy amplio, están diseñadas para funcionar bien hasta el doble de su velocidad de régimen. Otra de las selecciones importantes a tomar en cuenta es la potencia del generador eléctrico. Deberemos elegir un generador que cumpla nuestras necesidades. Para ello, deberemos calcular la potencia necesaria y determinar el generador de corriente adecuado a nuestras necesidades. Esta decisión es seguramente la más importante para no tener problemas futuros, ya que si instalamos un generador más pequeño de lo que necesitamos, tendremos problemas porque será insuficiente, o bien o no, podremos satisfacer nuestras necesidades o tendremos problemas por sobrecargas o parecidos.
Otro de los parámetros importantes a tomar en cuenta son las pérdidas y eficiencia. La potencia de salida que ofrecen las máquinas eléctricas rotativas es menor que la potencia de alimentación que se les suministra, llamada potencia suministrada. La diferencia entre la potencia de salida y la suministrada son las pérdidas. La fórmula pues es la que se está mostrando en pantalla, donde la potencia suministrada se le resta la potencia de salida y todo eso son las pérdidas. La potencia de salida de un generador eléctrico es la potencia eléctrica que entrega, es decir, la potencia útil. La potencia suministrada o total es la potencia mecánica de entrada, la potencia mecánica que absorbe la máquina para poder generar electricidad. Por otro lado, dentro de una máquina eléctrica rotativa, las pérdidas más significativas son pérdidas mecánicas. Estas son causadas por el rozamiento entre las piezas móviles y por la ventilación o refrigeración en el interior de los devanados. Las pérdidas eléctricas o pérdidas en el cobre se producen en el circuito eléctrico y en sus conexiones y son debidas al efecto Joule. Y las últimas, pero no menos importantes, pérdidas magnéticas o pérdidas en el hierro. Dependen de las variaciones que se producen en los campos magnéticos y de la frecuencia. Y por último, otros parámetros a tomar en cuenta para la selección del generador es, por ejemplo, el voltaje de funcionamiento. La estabilidad de voltaje debe estar presente y no debe cambiar respecto a condiciones de carga diferentes. Los números de polos y las fases del estator también son muy importantes. La frecuencia. Al ser máquinas síncronas que se conectan a la red, los alternadores han de trabajar a una frecuencia determinada. En el caso de Europa y algunas zonas de Latinoamérica se trabaja a 50 Hz, mientras que en los Estados Unidos usan 60 Hz al igual que en México. La temperatura también es uno de los parámetros importantes a tomar en cuenta, ya que son máquinas rotativas, generan mucha calor por la inercia y pueden llegar a temperaturas muy altas, haciendo que el generador, en este caso, no sea tan eficiente como se debe. Aquí entran lo que son los tipos de refrigeración, que hay variedad para poder mantener la temperatura de un generador en condiciones. Bueno, eso sería todo por mi parte, espero poder haberles ayudado un poco y muchas gracias.